Bien. Lo que hemos dicho entonces es que el negocio, entre comillas, de hacer forecasts es un poquito más complejo que simplemente estimar parámetros, ¿no es cierto? Porque lo que estamos tratando de hacer es predecir el comportamiento futuro y hay varias cosas que van a hacer que tengamos distintas fuentes de incertidumbre y por lo tanto es crucial que seamos tremendamente responsables y transparentes comunicando las fuentes de incertidumbre que tenemos. Algunas son más importantes que otras. Algunas van atenuándose en el tiempo. Como decíamos, por ejemplo, la incertidumbre de parámetros, algo que va atenuándose en el tiempo a medida que nuestra muestra aumenta, si es que nuestro modelo está bien especificado, entonces la incertidumbre respecto al beta va a ir cayendo en el tiempo. ¿Sí? Pero de todos modos es importante tomar en cuenta esta parte. Y obviamente lo que va a ocurrir es que muchas veces, aunque tengamos un muy buen modelo para predecir Y, entre comillas, puede ser que la varianza de nuestros usos sea muy grande. Y por lo tanto que el capricho de Dios, el componente no sistemático, no predecible, sea bastante volátil y por lo tanto lo que va a ocurrir es que nuestras predicciones tienen que traducirse en que van a ser bastante imprecisas también, justamente porque tenemos que tomar en cuenta que el componente no predecible es bastante volátil también. Ok, si es que el modelo de regresión lineal homocedástico se cumpliese, o sea, si estuviésemos en el modelo hasta el supuesto 5, entonces se puede demostrar, es relativamente simple demostrar, que si es que no cambia la estructura futura, el estimador, o la mejor proyección, la proyección para Y, que minimiza el error medio cuadrático de predicción, es decir, que minimiza la distancia entre lo que efectivamente ocurra y lo que nosotros predigamos que debería ocurrir, o sea, nuestro Y predicho y Y observado, si queremos minimizar la esperanza, el cuadrado de la esperanza entre lo que ocurra y lo que nosotros predecimos que debiese ocurrir, el mejor predictor, o el predictor que minimiza ese error medio cuadrático, va a ser simplemente el predictor en el cual reemplazamos en lugar de beta nuestro estimador con la muestra que tenemos, con el beta gorro, y reemplazamos por el X, si es que los X no son conocidos en el periodo P, por nuestras predicciones de los X, utilizando también algún tipo de método para predecir estos X. Entonces, en el fondo, lo que estoy diciendo es que si es que yo tuviese este modelo de acá, lo mejor que puedo hacer es, y no cambiarse en la estructura, el error, el predictor que minimice la suma de cuadrados de los residuos va a ser aquel en el cual reemplaza en lugar de beta el beta gorro, donde el beta gorro sería simplemente el estimador OLS de beta que obtuve con la muestra que tengo. ¿Sí? Obviamente una cosa que también es importante hacer cuando estoy haciendo proyecciones es asegurarme de que estoy haciendo proyecciones confiables. La manera de evaluar que estoy haciendo proyecciones confiables es, por ejemplo, si lo que yo quiero hacer es proyecciones un periodo adelante, es decir, estoy pareado en el año 2000 y me piden hacer predicciones para el año 2001, ¿ok? Un periodo adelante. O estoy pareado en el año 2020 y me dicen predicciones para el año 2030, que son 10 periodos adelante. Entonces, la manera de evaluar si mi algoritmo, mi método para hacer predicciones es o no es confiable, una manera sería simplemente hacer mi predicción para el año 2020, por ejemplo, y esperar, guardar en el caja fuerte mi predicción y esperar al año 2020 y después en el año 2020 ver si me he equivocado, por cuánto me he equivocado. Y hago mi predicción en el 2021 para el año 2031 y espero 20 años o 10 años para ver por cuánto me he equivocado. Obviamente, eso es bastante tonto, ¿no es cierto? Una manera en la cual yo podría evaluar si es que mi modelo es o no razonable para hacer predicciones y qué propiedades tiene y cómo se comporta haciendo predicciones, es que, por ejemplo, si yo tengo datos hasta el 2020, lo que hago es simplemente utilizo como mi muestra de estimación los datos solamente hasta el año 2010, por decir algo. Y con los datos del año 2010, hago como si tengo surmenage y no he visto ni conozco nada del año 2011-12 para no tener la tentación de mirar lo que ha ocurrido y tratar de cambiar mi modelo conforme a lo que ha ocurrido. Entonces, tomo los datos de 2010, predigo lo que va a ocurrir en el 2011 y ahí recién saco de mi caja fuerte el dato del 2011 y comparo lo que ocurrió con lo que predije. Después tomo los datos hasta el 2011, estimo un modelo y proyecto datos hasta el 2012. Y de ahí saco la información del 2012 y comparo lo que ocurrió con lo que predije. Y así sucesivamente. Entonces voy a tener errores fuera de muestra porque he estimado el modelo con datos fuera de muestra. Pero he hecho la predicción con datos fuera de muestra. ¿Sí? La estimación
se separa la etapa de estimación de la etapa de proyección. Y por lo tanto, no contamino la proyección con información que tengo perdón, no utilizo información de la etapa de proyección para hacer la estimación. La estimación se hace con solamente la muestra antes del periodo de proyección. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a ser el estimador que no solo es el mejor estimador lineal y sesgado, sino que lo puedo utilizar para obtener la proyección de la variable en el futuro, si es que la estructura es lineal, si es que la estructura no cambia. ¿Sí? Bien. Una cosa que se puede demostrar, les voy a pedir que hagan esto con calma en su casa, asuman que los X son conocidos y por lo tanto asuman que los X en el futuro ustedes los conocen. Entonces, que la fuente de incertidumbre, que la fuente de incertidumbre que teníamos antes, esta fuente de incertidumbre de los X, asuman que no existe. Pero sí asuman que existe incertidumbre respecto al beta y existe incertidumbre respecto al U. Entonces, uno puede demostrar que el error medio cuadrático de predicción, si es que utilizo este como mi predicción, entre lo que efectivamente ocurra en el periodo P, que sabemos que es el futuro, y lo que yo predije que iba a ocurrir, el error medio cuadrático, va a ser igual a esta expresión que tengo acá. Entonces, trate de demostrar que este es el error medio cuadrático de predicción para el caso en el que conozco los X futuros. Si no conozco los X futuros, entonces obviamente va a haber una fuente adicional de incertidumbre que tengo que tomar en cuenta, que es que estoy utilizando en lugar de X la proyección de X. Y eso obviamente va a inflar mis intervalos. ¿Sí? ¿Qué más podría hacer? Bueno, podría tratar de construir un estimador de la varianza del error de predicción, que sería simplemente, en lugar de utilizar sigma cuadrado, utilizaría el sigma cuadrado bolita, o utilizar el sigma cuadrado gorro para el estimador del sigma cuadrado. Y con eso tendría un estimador del error medio cuadrático de predicción de mi Y gorro. Recuerden que el error de predicción es de este, que sería el método con el cual estoy haciendo la predicción. Muchos de ustedes podrían tentarse en utilizar este error medio cuadrático, si es que, por ejemplo, yo sé que el beta gorro es insesgado, y yo tengo información de los X, entonces quiere decir que mi valor predicho de Y va a ser igual a la esperanza de Y, ¿sí? En el periodo P. Y por lo tanto, entonces, el error medio cuadrático va a ser simplemente la varianza del error de predicción. ¿Sí? Entonces, alguien podría decirme, bueno, construirme un intervalo de confianza con 1 menos alfa de probabilidad o de cobertura de cuál va a ser la inflación. Entonces diría, bueno, la inflación va a ser, en el periodo, va a estar, la inflación verdadera, con probabilidad 1 menos alfa por ciento, va a estar entre una cota inferior y una cota superior. ¿Cómo podrían construir la cota inferior y cota superior? Bueno, ustedes podrían recordar cómo construían intervalos de confianza para su beta gorro. Lo que hacían era simplemente colocaban el beta gorro más menos z veces el estimador de la desviación estándar. Y en este caso, el estimador de la raíz cuadrada del error de predicción. ¿Sí? Obviamente, pero eso es correcto cuando yo estoy haciendo intervalos de confianza para el beta gorro, ¿sí? O para el beta. ¿Por qué? Porque yo sé que el beta gorro tiene una distribución asintóticamente normal, independientemente de la distribución de los U's. ¿Me estás siguiendo? Independientemente de cómo se van a ver los U's, este beta gorro va a ser asintóticamente normal si es que yo lo escalo apropiadamente. Sin embargo, eso no ocurre para mi predicción del Y. ¿Por qué? Porque recuerden que el modelo correcto, entre comillas, es Y es igual a X beta más U. Supongan que los X están fijos. El beta gorro converge al verdadero beta. ¿Cuál va a ser la distribución de Y? La distribución de Y va a ser la misma que la distribución de U, condicional a X. Entonces, si U, por ejemplo, tiene una distribución Weibull, Y va a tener distribución Weibull. Si U tiene una distribución Cauchy, Y va a tener distribución Cauchy. Si U tiene una distribución doble exponencial, Y va a tener una distribución doble exponencial. Si U tiene una distribución chi cuadrado, Y va a tener una distribución chi cuadrado. Chi cuadrado tal vez no es muy bonita porque obviamente chi cuadrado es no negativa, pero me siguen la historia acá. La distribución de Y en el futuro depende de la distribución de U. Y si yo no conozco la distribución de U,
hacer esto de colocar más o menos, yo qué sé, 2 veces la desviación estándar o más o menos 1.96 la distribución estándar, es asumir algo que no sé de la distribución de Y. Volviendo al gráfico que les había hecho antes, de si se acuerdan, la distribución podría ser tremendamente asimétrica. Hacer un intervalo de confianza simétrico puede ser una muy mala idea. ¿Sí? La cobertura va a ser absolutamente incorrecta si es que yo hago eso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, es importante tomar en cuenta que para yo hacer intervalos de confianza de Y, tengo que o conocer la distribución de los U's, para hacer, por ejemplo, density forecast o interval forecast, necesito conocer la distribución de los U's o necesito utilizar algún método que me sirva para replicar la distribución de los U's, que es algo que justamente vamos a discutir un poquito más tarde, no un poquito más tarde, sino en unos minutitos más. En unos minutos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, déjenme, vamos a volver a eso en un minuto. Y esta es justamente la idea que tenían que decirles de esto, ¿no es cierto? La idea es que supongan que Y depende de X. Entonces, si ustedes me dicen, mire, el valor de X es tanto, es X0, o el valor de X es X1, supongan que yo he estimado que la relación entre Y y X sigue esta línea recta. Entonces, este sería mi estimador, o el S de la relación que hay entre Y y X, ¿sí? Esta es el estimador de la distribución que yo tengo para Y y X. Entonces, si alguien me dice, bueno, dime cuál es tu valor, tu point forecast, o tu estimador punto, para Y. Dado que yo te doy el valor de X0, bueno, ustedes lo que hacen es que simplemente toman el valor de X0 y dicen cuál sería el valor predicho para Y condicional en el valor de X0. Entonces toman la línea recta que han estimado por su LS y predicen que el valor de Y va a ser este de acá. ¿Sí? Ese sería su point forecast. Pero, ¿cómo se va a distribuir Y? La distribución que tenga Y en el futuro, condicional en X igual, va a depender de la distribución de U. Y por lo tanto, la forma en que se distribuye Y, esta curvita que tengo acá, la función de densidad, que es lo que está dibujado en el eje de las zetas, ¿sí? La forma de la función de distribución va a depender de la forma que tiene, o de la distribución que tiene U. Si U tiene una distribución asimétrica, la distribución o la densidad de distribuciones de las predicciones de Y también va a ser asimétrica. Si la distribución de U es bimodal, la distribución de la predicción de Y también debe ser bimodal. Va a adoptar o va a adaptar la distribución de los U's. Y por lo tanto, entonces, cómo se vea la distribución de la predicción de Y va a depender de cómo se ve la distribución de U. Por eso es que la teoría de predicciones, cómo hacer intervalos de confianza, cómo entregar density forecast, es distinta a la teoría de estimación que hemos discutido hasta ahora. ¿Ok? Bien. Algunas veces podemos estar interesados en tratar de comparar modelos de predicción. Entonces, por ejemplo, alguien tiene un modelo de predicción para la inflación y otra persona tiene otro modelo de predicción para la inflación. Entonces, maneras de comparar modelos es simplemente tratar de encontrar métricas con las cuales juzgar modelos. Las dos métricas más comunes son las de juzgar modelos conforme a la raíz del error medio cuadrático. Entonces, el error medio cuadrático es simplemente la diferencia entre lo que ocurrió, ¿sí? Lo que ocurrió y lo que yo predije que iba a ocurrir, que sería mi Y gorro. ¿Sí? Obviamente, entonces ustedes tienen, yo qué sé, Juanito tiene un modelo y por lo tanto tiene un Y gorro distinto al de Pepito. Y queremos comparar si, cuál de los dos modelos es mejor, entre comillas. Entonces, una manera de poder comparar los modelos es simplemente evaluar la distancia que tienen en predicciones fuera de muestra, o los errores fuera de muestra, que hay entre lo que ocurrió y lo que predijo el modelo, un modelo cualquiera, ¿no es cierto? Y entonces yo construyo la distancia euclidiana y por lo tanto esto de acá sería simplemente el estimador, lo que tengo hasta acá, sería el estimador de los errores medio cuadráticos. Entonces tengo la predicción para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, para el periodo 4, hasta el periodo P grande, y tengo acá entonces los errores medios cuadráticos de predicción. Si saco la raíz cuadrada de eso debiese parecerse, si es que mi estimador de acá es sesgado, entre comillas, esto debiese parecerse como a la desviación estándar, o al error medio, a la desviación estándar. Pero si no, si mi modelo es sesgado, de todos modos esto va a ser, mi predicción es sesgada, de todos modos esto va a ser el error medio cuadrático de predicción. Y por lo tanto, entonces yo podría comparar cómo son los errores medio cuadráticos de predicción del modelo 1 con los errores medio cuadráticos de predicción del modelo 2. Otra manera de juzgar errores de predicción es no hacer la distancia euclidiana, sino hacer la distancia en valor absoluto. Entonces, ver la diferencia en valor absoluto.
Y esto es minimizar o tratar de encontrar el modelo que nos minimice lo que se llama el mean absolute deviation, ¿sí? Entonces, el error en desviación absoluta, en este caso, ¿sí? Y por lo tanto, sería el promedio de los errores en desviación en valor absoluto, ¿sí? Y con eso, entonces, yo podría comparar modelo 1, modelo 2. Esta tiene la gracia, este método tiene la gracia de que si es que yo tengo colas anchas y o distribuciones asimétricas, el método el cuadrático va a ser un método poco robusto para escoger entre modelos. En cambio, este va a ser algo más robusto a la presencia de estas dos cosas. Vamos a discutir con un poco más de calma, casi al final del curso, cuándo preferimos este tipo de métricas respecto a este tipo de métricas. ¿Ok? Otra cosa que podemos también hacer es evaluar las comparaciones utilizando un estadístico que se llama el estadístico U-de-Tail, que hace lo mismo que tenemos acá, solo que toma en el numerador, entre comillas, la varianza del error de predicción, pero lo escala por, entre comillas, la varianza o el cuadrado de la variable a predecir, ¿sí? Entonces esto es reescalado. Y podemos hacer lo mismo simplemente para tratar de ver cambios de tendencias, por ejemplo. Entonces es el cambio en el Y, no es el Y, sino es el cambio en el Y, en el tiempo, ¿ok? Como está definido acá. Y también podríamos definirlo en términos relativos, y con eso va a ser la diferencia porcentual, no la diferencia en términos de unidades, sino la diferencia porcentual, ¿ok? Una manera que también podemos utilizar para tratar de hacer eso, para comparar modelos de predicción, es utilizar el estadígrafo que se llama el estadígrafo de Diboli-Magliano. No lo vamos a utilizar en este curso, lo utilizo típicamente en los cursos de posgrado, pero es importante que tengan o se eduquen por lo menos con el tipo de herramientas que podrían utilizarse para predecir, para utilizar modelos. La idea es, por ejemplo, una persona, llamamos al Pepito, tiene el modelo I y Juanito tiene el modelo J. Y lo que hacemos entonces es que queremos ver si el modelo I domina el modelo J en alguna métrica. Entonces lo que hacemos es, escogemos la métrica, por ejemplo, la métrica puede ser desviaciones en valor absoluto o puede ser desviaciones al cuadrado, y lo que hacemos entonces es ver si es que, por ejemplo, la diferencia de cuadrados de los errores del modelo I es mayor o menor que la diferencia de los cuadrados de los errores del modelo J. Entonces tenemos toda la secuencia de errores de predicción del modelo I, toda la secuencia de errores de predicción del modelo J, y comparamos y hacemos un test de diferencia de medias para evaluar si es que el promedio de los errores del modelo I es mayor o menor que el promedio de los errores que el modelo J. Obviamente este test va a tener que ser un test de una cola, ¿no es cierto? Porque queremos ver si es que el modelo 1 domina el modelo 2 o el modelo 2 domina el modelo 1, ¿sí? Y queremos evaluar ambas hipótesis. O ninguno de los dos modelos domina al otro. Y esta sería la manera en que hacemos el test, sería la diferencia de medias, y acá tenemos que tener un estimador de la matriz de varianza y covarianza. No les voy a pedir que deriven esto, simplemente quiero que tengan, por cultura general, ojalá no se lo olvide, que sepan que existe literatura para tratar de comparar cuán bueno o cuánto mejor es un modelo respecto al otro en términos de predicción. Bien, vamos a tratar de terminar el apunte 1, y por lo tanto entonces les propongo, voy a dejarlo en la web de docencia igual, pero les propongo que tengamos el primer control del tema 1 el próximo jueves, es decir, el jueves 23. Jueves 23 a las 11 de la mañana, ¿sí? Jueves 23 a las 11 de la mañana. Sería el control del primer tema. Y el 28 tienen que entregar la primera tarea. ¿A qué se iría enfocado el control? Demostraciones, sí. O sea, básicamente el control va a ser una pregunta que debiesen poder responder en una página donde les voy a pedir que algunas de las cosas que les he dicho, que esto para la casa, traten de ver cómo saldría o de qué depende esto, simplemente que me demuestren que si yo les hago una pequeña proposición, ustedes me pueden llegar a un resultado y demostrar alguna cosa. Entonces va a ser básicamente eso. Va a ser básicamente eso. O que pueden aplicar algo de lo que han visto en la clase para un problema en particular. Cualquiera de las dos modalidades puede ser. Entonces, la idea básica es que todas las veces que les he dicho demuestren esto antes de ver su telenovela favorita o antes de tomarse su café o su Coca-Cola o antes de escribir su último poema. Entre paréntesis, algunos de ustedes han probado Gradescope
entregándome poesías, algunos de ustedes han hecho su escaneo con el libro del retrato de Dorian Gray de fondo, que está bien, todas esas cosas están bien, pero obviamente, lamentablemente en la evaluación formal, poemas y dibujos no van a servir, ¿no? Vamos a necesitar respuestas concretas. Entonces entiendo que era para divertirse nomás, pero ahora, desde el jueves, necesito que me entreguen respuestas concretas a las preguntas estas, ¿ok? Entonces, el jueves 23 sería el primer control. Si es que no hay ninguna queja, duda o problema, podría ser una tarea falsa en Gradescope para practicar más. Podría hacerla, sí, pero que va a ser simplemente, yo qué sé. De hecho, acá acabo de hacerles una tarea. Ah, una tarea falsa más para practicar, probar, dice usted. ¿Dicen ustedes? Elisa, ¿sí? ¿Tú quieres otra tarea falsa para volver a practicar Gradescope? Ya. Entonces voy a crear otra tarea falsa más. Voy a crear una tarea falsa en Gradescope y voy a hacer que la tarea, además, el enunciado de la tarea les llegue por correo y voy a programar que les llegue a una hora en particular. ¿Ya? Entonces voy a hacer el anuncio, lo voy a hacer por la web de docencia y por favor, les pido no quedarme loco ahí, ¿ok? Office Lens es una aplicación gratuita para escanear de Office, es muy buena. Sí, el problema que tiene, no sé si el Office Lens sea bueno, cualquier método de escaneo está bien. Lo que ocurre es que típicamente ustedes no van a escribir o no van a responder la pregunta en Office, ¿no es cierto? Van a responder la pregunta con lápiz y papel, a no ser que sean unos duchos con ecuaciones. Sí, tienen que escanearla, la foto en la aplicación. En la aplicación que les he dado, con el manual que les he dado, hay una manera de pedir por defecto que la foto sea llevada directamente a un PDF. Entonces ustedes pueden hacer eso en el celular, con el PDF, lo que hacen es mandan ese PDF a su cuenta y con eso la envían a Gradescope. Y cuando envíen a Gradescope, háganme la gran gauchada de colocar bueno, acaba de ser una sola pregunta, pero típicamente si hay más de una pregunta, la pregunta 1 está en esta hoja, la pregunta 2 está en esta hoja y en esta hoja, la pregunta 3 está en esta hoja y en esta hoja, la pregunta 4 está en esta hoja y también en esta otra hoja, etc. Porque así el software inteligentemente, cuando yo estoy tratando de calificar la pregunta 1 y estoy en el examen de Pepito, va a abrir justo las hojas en las que ustedes han dicho que está la pregunta y no tengo que buscarla. Entonces es bastante más simple hacerlo así. ¿Ok? Entonces, voy a volver a hacer un piloto más, y ese piloto más les pediría que por favor todos aquellos que quieran volver a practicar, háganlo. Ya no lo voy a corregir, pero ya no lo voy a corregir, ¿ya? Porque todos los que me han mandado los he corregido. Ya no voy a corregir el piloto, pero se los vuelvo a mandar, ¿ok? Y obviamente la pregunta va a ser una pregunta como, yo qué sé, no digo que va a ser esta pregunta, porque obviamente si ya les he dicho que esta pregunta no la voy a responder, pero por ejemplo, podría ser, demuestre que en el modelo homocelástico de regresión lineal, quiero hacer una predicción P periodos adelante, conozco el XP del periodo siguiente, o de los periodos futuros, demuestre que el error medio cuántico de predicción de Y, si utilizo el estimador OLS, es este. ¿Ok? La tarea 1 se entrega el día 28, sí, creo que sí, ¿no? Alguien, ahí decía fecha de entrega o no decía fecha de entrega. En la tarea 1. Ah, 27, perdón. Ah, 27. Sí, no, la fecha que dice, 27, 27. Sí, 27. Se entrega el 27, el lunes entonces se entrega. A ver, perdón. ¿Cuándo funcione la plataforma que quiere implementar la facultad, nos cambiaremos? Tú dices cuando funcione Canvas, perdón, Vicente. Sí, no, cuando funcione Canvas, lo que estamos haciendo es que si es que la vida nos sonríe, Canvas va a estar integrado con Webex y Canvas va a estar integrado con Gradescope. Entonces, en realidad, solo vamos a necesitar entrar por Canvas y todo se va a integrar solito.
Según parece, Canvas es como si fuese un celular, digamos, y Gradescope y Webex serían como las apps, las aplicaciones. Entonces, tú tienes el celular y tú navegas en Gradescope o navegas en lo que fuera, pero desde Canvas. Pero obviamente eso depende de que los computines arreglen todo. Entonces, mientras no lo arreglan, nosotros vivimos en el mundo de Webex por un lado, en el mundo de Gradescope por el otro. ¿Ya? Cuando se integre todo, en principio el mundo va a ser hermoso y feliz y todo va a estar a un clic de distancia solamente desde Canvas. Pero mientras tanto, vivimos en Gradescope separados. ¿Ya? Y por web de docencia, yo les voy a mandar el enunciado de la tarea. Y por ejemplo, en el control, por eso les voy a pedir que tengan su mail disponible, porque el control les va a llegar a las 11 en punto el jueves, no la web de docencia, sino les va a llegar a su correo, como les llegan las notificaciones de la web de docencia. Entonces les va a llegar el enunciado, les va a llegar por correo. Y Alberto dice que van a crear una cuenta de correo para que manden las tareas ahí. ¿Ok? Bien. Perfecto. Estamos entonces. Vamos entonces con el último punto de esto. Y el último punto de esto es un punto que ojalá sea divertido. Y es el de la discusión existencial. ¿Qué hemos hecho hasta ahora, muchachos? Lo que hemos hecho hasta ahora, ojalá perdiendo algo de tiempo tal vez, o demasiado tiempo en detalles, pero ojalá con todos más o menos ya subidos en la carretera. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido describir las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, de nuestro beta gorro, de nuestro sigma cuadrado gorro, sigma cuadrado bolita, y cómo podemos hacer proyecciones, por ejemplo. ¿Sí? Y la otra cosa que hemos discutido han sido dos cosas más, ¿no es cierto? Hemos discutido, por ejemplo, la propiedad de insesgamiento, que hemos dicho que era medio inútil, del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, insesgamiento o no del estimador de la varianza, el sigma cuadrado gorro, el sigma cuadrado bolita, ¿sí? Y eso lo hemos hecho y hemos demostrado que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado y el estimador de sigma cuadrado gorro de beta gorro, perdón, es consistente, de beta gorro, es insesgado y es consistente, independientemente de la distribución de los U's, si es que los U's eran homosedásticos, que vamos a ver que tampoco es necesario eso, pero sí era necesario que los U's no estén correlacionados con los X. ¿Sí? Si los U's no estaban correlacionados con los X, el beta gorro era insesgado y el beta gorro era consistente, independientemente de la distribución de los U's. La siguiente cosa que hemos hecho es tratar de hacer inferencia, ¿no es cierto? Y para hacer inferencia hemos discutido qué ocurre cuando queremos hacer inferencia o queremos testear una hipótesis. Hasta ahora las hipótesis han sido todas hipótesis lineales, o queremos construir intervalos de confianza para un parámetro, para un conjunto de parámetros, ¿no es cierto? Y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido la siguiente cosa. Hemos encontrado una manera de poder hacer inferencia para cualquier tamaño de muestra si sabemos que los usos son normales. Entonces, si sabemos que los usos son normales y tenemos un test de hipótesis simple, sabemos que la distribución asintótica del test Z que nosotros construyamos va a ser una T de student, ¿no es cierto? Entonces, computamos el valor calculado, computamos el valor crítico, comparamos el calculado con el crítico o el de tabla para un nivel de significancia o para un error tipo 1 que queramos cometer, y si es que el calculado es mayor que el crítico, rechazamos la hipótesis nula. Si el calculado es menor o igual que el crítico, no rechazamos la nula. Nunca la aceptamos, sino que no la rechazamos, ¿no es cierto? Si es que tenemos una hipótesis conjunta, entonces no utilizamos la distribución chi cuadrado, sino utilizamos la distribución f, si sabemos que los U son normales. Y eso es lo que se llaman las probabilidades exactas de muestras finitas. ¿Sí? Las probabilidades exactas de muestras finitas son las probabilidades en las que sabemos la distribución del test que estamos utilizando para la muestra particular con la que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la garantía que los U son normales. Ahora, supongo que ustedes no tienen la garantía que los U son normales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podrían hacer? Bueno, lo que hemos hecho es discutir otra cosa que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho respecto a la otra cosa? Que independientemente de la distribución de los U's, sabemos que el estimador de beta, el beta gorro, va a ser asintóticamente consistente, va a ser débilmente consistente, si es que los U's no están correlacionados con los X.
Y también, lo que hemos demostrado en la última, en la clase de hoy, también hemos demostrado que independientemente de la distribución de los U's, si nosotros escalamos apropiadamente esta expresión, nuestro beta gorro va a ser asintóticamente normal. Y por lo tanto, si volvemos a lo que hemos hecho antes, lo que hemos dicho entonces, si tenemos una hipótesis simple, ¿sí? Y no sabemos si los usos normales, no nos preocupemos, muchachos, asintóticamente este test va a ser válido. Y por lo tanto, asintóticamente yo puedo utilizar este test. Y puedo reemplazar en lugar de sigma cuadrado gorro o sigma cuadrado lita, y no necesito preocuparme de esta distribución t-student, porque estoy apoyándome en teoría de muestras grandes. Y apoyándome en teoría de muestras grandes, esto va a ser asintóticamente normal. No va a ser exactamente normal, sino va a ser aproximadamente, o va a tener una distribución asintótica normal. ¿Ok? Y si es que quiero hacer un test de hipótesis conjunto, de más de una hipótesis, entonces no me ocupo del test F, si no sé que los usos normales, sino que hago una variante de este test, utilizando un chi cuadrado, reemplazando esto por sigma cuadrado gorro, sigma cuadrado lita, y esto va a ser asintóticamente chi cuadrado. Entonces, yo tengo una manera de hacer test de hipótesis con muestras arbitrariamente grandes. Obviamente, la pregunta que ustedes se hacen ahora, que es una pregunta absolutamente legítima, es, bueno, lo que ocurre es que yo no tengo en la vida real muestras arbitrariamente grandes. Yo tengo 50 datos, 100 datos, tengo 1000 hogares, tengo 50.000, o tengo 130 países, o tengo 80 meses de datos. No tengo infinitos datos. ¿Okay? Entonces, la pregunta que nos queremos hacer en los casos en los cuales, a ver, si ustedes conocen la distribución exacta, es decir, ustedes conocen que los U son normales y que su modelo es lineal, si ustedes de hipótesis lineal, no hay nada que discutir, utilicen el test t-student y utilicen el test F. Se acabó la historia. Si ustedes no saben si los U son normales o su modelo es no lineal, las restricciones son no lineales, entonces, muchachos, ustedes calma, porque saben que la distribución correcta no va a ser t-student ni va a ser F. Si ustedes tienen una muestra razonablemente grande, ustedes pueden decir, bueno, para mí la muestra que tengo es como si fuese infinito, entonces voy a creer que las propiedades asintóticas funcionan. Y entonces hago el mismo test, pero me voy a una distribución asintótica. Entonces hago el test y veo la distribución normal o veo la distribución chi cuadrado. ¿Ya? Pero obviamente la pregunta es, en esos casos, en los casos en los que no puedo utilizar la distribución de muestras finitas exacta, y quiero apoyarme en teoría asintótica, pues la pregunta es, ¿las propiedades teóricas asintóticas que estoy queriendo utilizar son o no son una buena aproximación para el problema que tengo en este caso? ¿Sí? Esa es la pregunta que quiero responder. Y por lo tanto, ¿qué hago si es que yo puedo demostrar que para el problema que tengo, para el tamaño de muestra que tengo, para el test de hipótesis en particular que estoy evaluando, las propiedades asintóticas se parecen a las propiedades de muestras finitas o de muestras pequeñas, entre comillas, entonces yo puedo utilizar el test asintótico y no preocuparme mucho y voy a hacer inferencia correcta. Pero si es que yo encuentro que las propiedades de muestras pequeñas son muy distintas de las propiedades asintóticas, es decir, las propiedades asintóticas empiezan a funcionar para un tamaño de muestra mucho más grande del que yo tengo, entonces yo tengo que hacer lo que vamos a llamar refinamientos asintóticos, que es utilizar un método para poder hacer inferencia cuando yo tengo un caso en el que sospecho que teoría asintótica y propiedades de muestras exactas infinitas no se cumplen. Entonces vamos a discutir qué métodos utilizamos para esos dos casos, ¿ok? La primera pregunta entonces que quiero evaluar es, por ejemplo, ¿cuán buena es la aproximación asintótica para el problema particular que tengo, para el tamaño de muestra que tengo, para el tipo de test que estoy aplicando, etc.? ¿Sí? Es la primera pregunta que quiero responder. Y entonces, si yo encuentro que la teoría asintótica es una razonable aproximación, entonces no me preocupo y, apoyado en estos resultados, utilizo teoría asintótica para hacer inferencia. El tipo de método que vamos a utilizar para responder esa pregunta, de cuán alejada está, o cuán buenas son, o cómo son las propiedades de muestras finitas de un estimador o de un test de hipótesis, es lo que vamos a hacer utilizando lo que vamos a llamar experimentos de Monte Carlo. ¿Sí? Y lo que vamos a llamar refinamientos asintóticos, que es tratar de hacer inferencia en los cuales entendemos que teoría asintótica y la teoría exacta de muestras finitas pueden no servir,
Bootstrap va a ser la manera en la cual nosotros vamos a hacer inferencia en esos casos. ¿Ok? Díganme, alguien, los más activos, si es que están de acuerdo hasta ahora, si me están siguiendo. Bien, Vicente, bien, Matías, bien, Adolfo. Vicente, Matías, Adolfo y ocasionalmente Gabriel también, ya. Bueno, son las únicas personas que parece que no se duermen. Ok, bien. Bien, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es básicamente hablar un poco de cómo hacemos un experimento de Monte Carlo y para qué sirve un experimento de Monte Carlo. Los experimentos de Monte Carlo, como su nombre lo dice, ¿ya? Resultan o fueron motivados por experimentos desarrollados por matemáticos para tratar de predecir resultados de ejercicios, entre comillas, de casino. Entonces, en su época, los casinos que estaban de moda eran los casinos de Monte Carlo. Probablemente si es que hubiesen inventado la técnica hoy día, se hubiesen llamado Las Vegas o Monticello, no creo, pero experimentos de Monticello, no sé. ¿Cuál es la idea? La idea detrás de un experimento Monte Carlo es tratar de observar si es que, cómo son las propiedades de muestras finitas o de muestras pequeñas de un estimador o de un test estadístico. ¿Cómo se comporta un estimador o cómo se comporta un test en muestras finitas o pequeñas? Entonces, nosotros sabemos que nuestro beta gorro va a ser asintóticamente consistente, va a ser asintóticamente normal. La pregunta es, si nosotros tenemos 40 datos y estamos trabajando con un contexto en particular, con este tipo de regresores, este tipo de residuos, ¿cómo se va a comportar nuestro estimador? O el test de hipótesis, que es asintóticamente normal o asintóticamente chi cuadrado, ¿tiene o no tiene la cobertura correcta cuando tenemos un tamaño de muestra de 20 datos y queremos utilizar este test de hipótesis? Ok. Ahora vamos a discutir cómo definimos una muestra finita. Una muestra finita, por definición, es toda muestra que no sea infinita, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decirles con esto es que muchas veces, ¿qué es una muestra pequeña? Una muestra pequeña, o cuándo las propiedades asintóticas empiezan a funcionar y cuándo no, depende mucho del contexto. Entonces, típicamente va a ocurrir lo siguiente. Si tienen un problema, un modelo, que es un modelo lineal, su test de hipótesis es lineal, y los errores parecen ser simétricos, relativamente normales, no tienen autocorrelación, pueden o no tener heteroscedasticidad. Pero si tienen un contexto como el del modelo homocedástico de regresión lineal, y mejor aún si tienen un contexto como el modelo normal lineal de regresión, y además su test de hipótesis es lineal, entonces, muchachos, ustedes están en un mundo espectacularmente lindo, donde tener una muestra de tamaño 20 es casi como tener una muestra de tamaño infinito. Las propiedades asintóticas van a empezar a activarse muy rápidamente. Con muy poco dato van a poder utilizar teorías asintóticas sin grandes inconvenientes ni costos. Y por lo tanto, entonces, no es cierto que ustedes necesitan chorrocientos millones de datos para utilizar teorías asintóticas. No. Muchas veces con muestras relativamente chicas y modestas, uno va a poder hacer inferencia precisa utilizando aproximaciones asintóticas. Pero si es que ustedes viven en un mundo en el cual el modelo es no lineal, las hipótesis son no lineales, tienen fuertes desvíos de normalidad, o cualquiera de esas combinaciones, entonces puede ser que una muestra de 457 millones de datos no sea una aproximación razonable para el problema que ustedes quieren responder, para hacer inferencia robusta. Puede ser que la teoría asintótica no funcione bien con una muestra de varios millones de observaciones. Y por lo tanto, entonces, depende un poco del contexto. Si están en un contexto simple, asintótica va a funcionar muy fácil. Y por lo tanto, si están en un contexto simple, hacer un experimento Monte Carlo, por ejemplo, que es costoso en términos computacionales y de tiempo, es algo que no vale la pena hacer, porque saben que teoría asintótica o que el experimento Monte Carlo solo va a decirles lo que ya sabían, que con este tamaño de muestra no van a perder grandes cosas si es que utilizan teoría asintótica. Pero si es que ustedes están en este contexto en el que tienen algo de persistencia en su modelo, el modelo es no lineal, el test de hipótesis no lineal, hay desvíos importantes de normalidad, etc. Entonces, en esos casos ustedes saben que es probable que teoría asintótica no sea una buena aproximación, independientemente que tengan, entre comillas, muchos datos.
y por lo tanto les gustaría tener una manera de poder hacer inferencia para el problema particular que tienen. Entonces el experimento Monte Carlo permite hacer justamente eso, porque el experimento Monte Carlo lo que hace es decirme, si yo tengo un tamaño de muestra fijo, y yo tengo una estructura en particular, por ejemplo, un modelo muy no lineal o un test de hipótesis muy no lineal o lo que fuera, ¿cómo se va a comportar para este tamaño de muestra este tipo de test? Eso es lo que tratamos de hacer, ¿ok? ¿Estamos, Matías? Bien, ok. Y entonces, la idea de un experimento Monte Carlo entonces es que vamos a tratar de aproximar. ¿Recuerdan el experimento inútil, entre comillas, que les dije, que el experimento de demostrar que nuestro estimador OLS era insesgado? Si se acuerdan, el ejercicio, la gimnasia mental que teníamos que hacer para decir que esto no tenía mucho sentido, era, supongo que ustedes tienen el DeLorean, ¿se acuerdan? El DeLorean era nuestro autito con el cual nosotros podíamos volver al pasado y repetir el pasado simplemente cambiando los shocks y tener distintos estimadores con el pasado. Bueno, el DeLorean tal vez sería una mejor manera de llamar experimento Monte Carlo. El experimento Monte Carlo es el DeLorean. Es el DeLorean, es justamente el DeLorean. Nosotros vamos a jugar a ser Dios, entre comillas, y vamos a conocer la estructura. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir el modelo que tenemos, ¿ok? Los test y los estimadores asociados a nuestro modelo. Entonces lo que queremos evaluar es, por ejemplo, cuáles son las propiedades de muestras finitas de nuestro estimador OLS. ¿Nuestro estimador OLS es insesgado o no es insesgado? ¿Nuestro estimador OLS es sesgado hacia arriba, es sesgado hacia abajo? O el test que vamos a aplicar, que debería ser un test normal, digamos, se distribuye como normal para el tamaño de muestra con el que estamos trabajando. Queremos evaluar las propiedades de muestras pequeñas o de muestras finitas de un estimador o de un test en particular, ¿ok? Eso queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos entonces es definir lo que vamos a llamar el DGP. Y el DGP es simplemente el Data Generating Process, el proceso generador de datos. Es decir, vamos a jugar, y esta es la parte divertida del experimento Monte Carlo, es que nosotros, meros mortales, vamos a jugar a que somos Dios. Entonces vamos a jugar a que nosotros conocemos la estructura. Es decir, nosotros conocemos que Y es igual a X beta más U. No solo conocemos que Y es igual a X beta más U, sino que conocemos los verdaderos valores de beta. Digamos, si beta son 3 parámetros, el beta 1 es 8, el beta 2 es menos 4 y el beta 3 es más 4053. Es decir, sabemos exactamente cuáles son los betas. ¿Ok? Podemos o no saber cuáles son los X, pero tenemos que saber el proceso que genera las X. Tenemos que conocer el proceso que genera las X. Y además, nosotros conocemos la distribución de todas las variables que están metidas adentro. Entonces, por ejemplo, si tenemos que Y es igual a X beta más U, conocemos los betas, conocemos la distribución de los U's y conocemos todos los parámetros de la distribución de los U's. Entonces, por ejemplo, conocemos que los U's son normales, con media 0 y varianza 5, por decir algo. ¿Ok? Entonces, en el DGP, Dios conoce el modelo y conoce toda la estructura del modelo, conoce todos los parámetros del modelo, conoce todas las distribuciones de las variables aleatorias, conoce todas las leyes de movimiento de las X, si es que existen, etc. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, nosotros siendo Dios y conociendo el modelo, por lo tanto, conocemos cuál es el verdadero beta, los verdaderos betas, ¿sí? Y conocemos cuál debería ser la distribución asintótica de un test, por ejemplo, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que, lo que vamos a hacer es hacer experimentos de Monte Carlo. Y en el experimento de Monte Carlo lo que hacemos es, decidimos hacer J muestras artificiales, donde J es un número grande. Entonces ustedes en la tarea, por ejemplo, van a hacer, yo qué sé, 1000, 10.000 muestras, no sé. Y en cada muestra, entonces, lo que van a hacer es que, en cada muestra lo que van a hacer es asumir que, digamos, se fueron con el DeLorean y con ese DeLorean tienen el valor de X, digamos que el valor de X está fijo, conocen los betas, porque son Dios, y lo que hacen es generan números aleatorios o pseudo-aleatorios de los U's. ¿Sí? De acuerdo a la distribución de los U's, que recuerden que como Dios ustedes conocen. Y entonces, con los X dados, con el beta conocido y fijo, y con los U's que ustedes se dieron, digamos que generan una muestra de tamaño 20, entonces generan 20 datos de U,
tienen los 20 datos de X, tienen los valores de beta. Con eso, entonces, X beta más U, ustedes generan una muestra artificial de tamaño 20 de Y. Entonces van a generar los valores de Y para ese universo paralelo con ese DeLorean. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen con eso? Ahí termina la primera etapa de Dios. Entonces han generado esta muestra, donde generan una muestra artificial de Y con esos U's y esos X, y esos beta, ¿no es cierto? Y lo que hacen ahora es que entregan esa muestra, entre comillas, a un mortal. El mortal lo que hace es que el mortal lo único que observa son los Y y los X. El mortal no conoce cuál es el beta y el mortal no conoce cuál es el U. Entonces, estamos en el mundo en el que estamos nosotros, en la vida real. Tenemos un modelo, postulamos un modelo, tenemos datos de Y, tenemos datos de X, pero no conocemos el valor de beta, no conocemos el valor de U. Y lo que hacemos entonces en ese caso es que este mortal va a, con esa muestra que tiene, estimar un beta gorro. Y llamamos a ese beta gorro, digamos, el beta gorro supra J, que sería el beta gorro de la muestra artificial J. En este caso, la muestra artificial 1. Y lo guardamos en algún lado. Entonces, por ejemplo, queremos ver las propiedades del beta gorro, yo qué sé, las propiedades de sesgamiento. Entonces, guardamos ese beta gorro en algún lugar, ¿no es cierto? O queremos ver, y digamos que sabemos que el beta gorro, o perdón, que el verdadero beta, uno de los verdaderos betas era 4, por decir algo. El Dios sabe que el verdadero beta es 4. Y entonces queremos ver cómo se comporta un test de hipótesis para testar la hipótesis nula, que el beta es 4. Y efectivamente el beta es 4. Por lo tanto, sabemos que la hipótesis nula es correcta. Sabemos que decir Dios sabe que la hipótesis nula es correcta. Y queremos ver cómo se comportaría un test de student, por ejemplo, cuando nosotros queremos testar la hipótesis nula, que el beta es 4. Entonces, ¿qué hacemos? En esta primera muestra hemos generado artificialmente una muestra de Y con nuestra muestra artificial de U's. Entonces, por ejemplo, si consideramos que los U's eran normales, utilizamos números pseudoaleatorios para generar nuestra muestra artificial de U's, y con esos números pseudoaleatorios alimentamos nuestro modelo. Y igual X beta, X dado, nuestros beta fijo, y nuestros U's vienen de estos caprichos que hemos sacado artificialmente con el computador. Hemos generado números pseudoaleatorios. Se dicen pseudoaleatorios porque en realidad no son aleatorios. Si quieren algún minuto converso algo respecto a cómo los softwares generan números pseudoaleatorios y por qué no son aleatorios. Pero por ahora háganme creer, digamos que tienen un generador razonable y que parecerían ser aleatorios. Y entonces tienen un Y, X beta más generan estos U's y con eso generan una muestra artificial de Y. Con esa muestra artificial de Y y con los X, ustedes obtienen un estimador de beta, obtienen un estimador beta gorro, obtienen un sigma cuadrado gorro, con eso obtienen un estimador de la matriz de varias y covarianzas, y con eso hacen un test de hipótesis para testar la hipótesis nula que el verdadero beta es 4. Entonces, ¿qué va a haber ocurrido? Digamos, el estimador de beta que les salió en esa muestra es menos 3.2. Y entonces lo que hacen es menos 3.2 menos la nula, que era 4, dividido entre el estimador de la desviación estándar de ese parámetro, y eso en teoría debería ser una normal o lo que fuera, pero guardan ese numerito. Es el numerito que les salió de haber hecho esta muestra artificial. Y la guardan en algún lugar, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen después? Bueno, lo que hacen después esa era la muestra para el señor 1, digamos, es Pepito. Lo que hacen ahora es decir, bueno, ahora volveremos a tomar el DeLorean y generamos otra muestra artificial de los mismos 20 datos, o sea, otra vez una muestra de tamaño 20, con los X, el mismo beta fijo, pero ahora le damos otro capricho. Los U's son otros números aleatorios generados, o pseudo-aleatorios generados por el computador. Le damos otros 20 valores de U distintos. Con esos 20 valores de U distintos, X beta más U nos va a dar otra realización de Y. Y ahora le entregamos esa realización de Y y de X a otro señor, el señor Juanito, por decir algo, y decimos a Juanito que dado es Y y dado es X, que es lo único que él observa, él no conoce beta, no conoce U, no conoce sigma cuadrado, no conoce nada, que estime beta gorro, que estime sigma cuadrado gorro, y que haga el test de hipótesis que queremos hacer. Y llamamos a ese el beta gorro supra 2, por decir algo, y el test T supra 2, para la muestra 2. Y hacemos esto para cada muestra. Entonces, en cada muestra generamos 20 datos de Y, con los X generamos un estimador de beta, otro estimador de data, y hacemos eso J veces. Entonces vamos a tener J 10.000, digamos. Entonces vamos a tener 10.000 vectores de beta, gorros, y vamos a tener 10.000 testes que corresponden a cada muestra artificial que hemos generado. ¿Ok? Entonces, después de haber hecho estas J replicaciones, ¿ok?, lo que hacemos entonces es
evaluamos cómo se comparan nuestros resultados con las muestras asintóticas, o perdón, con las propiedades asintóticas. Por ejemplo, si queremos ver cuáles son las propiedades de si el estimador que estamos obteniendo con este método es insesgado o no, una manera de evaluar si es insesgado, lo que hacemos es, por ejemplo, comparar los betagorros. ¿Cuántos betagorros tenemos? J betagorros, donde J grande, ¿cierto? Donde J grande son, yo qué sé, 10.000. Entonces tenemos 10.000 betagorros estimados. Restamos los 10, ahora nos volvemos Dios otra vez. Tenemos los 10.000 betagorros que ha estimado cada mortal, ¿no es cierto?, en una muestra artificial que ha tenido cada uno de ellos. Los centralizamos en un vector, entonces este ha sido el betagorro que ha obtenido Pepito, este ha sido el betagorro que ha obtenido Juanito, acá está el de Carlita, acá está el de Josefina, yo qué sé. Tenemos todos los betagorros de estas 10.000 muestras, ¿ok? Y lo que queremos ver, por ejemplo, es el estimador que se obtiene con este método, ¿es sesgado o no? Y si es sesgado, ¿cuál es el sesgo cuál es la dirección del sesgo, por ejemplo? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Como tenemos todos los 10.000 betagorritos y tenemos el verdadero betagorro, en este caso, por ejemplo, hemos dicho que el verdadero beta con el que hemos generado nuestro modelo, digamos que el beta era 4, entonces a cada betagorrito le restamos 4 y sacamos a eso el promedio de nuestras J muestras, de nuestras 10.000 muestras. Como es un J grande, el promedio muestral de estos J grandes, y las muestras además, cada muestra es independiente, porque los DeLoreans los hemos generado de modo tal que los U's sean aleatorios y no haya correlación entre los U's entre experimentos. Entonces, el promedio de nuestras diferencias estas va a ser lo que debería ser más o menos el promedio o la esperanza poblacional del beta gorro menos el beta. ¿Ven? Y entonces deberíamos esperar que si es que nuestro beta gorro es insesgado, con esta nuestra muestra de tamaño 20, deberíamos esperar que, independientemente de eso, nuestro beta gorro se parezca al verdadero beta. ¿Sí? Y el sesgo debería ser 0. ¿De acuerdo? Y si hacemos un test T, entonces tenemos acá, hemos hecho ¿cuánto? 10.000 de estos testes, entonces lo que podemos hacer es evaluar si es que, por ejemplo, los ordeno de menor a mayor, los test que me salieron, no sé si me están siguiendo, los test los ordeno de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, el experimento 8 me dio un test de menos 4.000, el experimento 25 me dio un test de menos 1.000, y así sucesivamente los voy ordenando de menor a mayor, los escalo de menor a mayor, y lo que tengo ahora sería, si yo graficase la distribución de eso, esa es la distribución empírica que tiene mi test. Es cómo se comporta ese test con un tamaño de muestra fijo de 20. Y lo que yo podría hacer, por ejemplo, es evaluar si es que el crítico de mi distribución asintótica se parece al crítico que debería utilizar dado el tamaño de muestra que tengo. Entonces, por ejemplo, yo ordeno de menor a mayor en valor absoluto los testes que he encontrado y digamos que tenía 1.000 tests, perdón, 1.000 muestras, claro, y por lo tanto voy a tener 1.000 tests ordenados de menor a mayor. Entonces, si quiero tener un valor crítico para hacer un test de hipótesis al 95% de confianza o con un 5% de tamaño, lo que hago simplemente es agarro la observación 950. ¿Sí? La observación 950, si tenía 1.000 de estos tests, la observación 950 es la que me va a decir el punto más arriba del cual hay 5% de cobertura y más abajo del cual hay 95% de cobertura. Y ese sería el crítico que utilizaría. No el crítico de tabla, sino el crítico que sale de mi experimento de Monte Carlo. Porque el experimento de Monte Carlo está tomando en cuenta el tipo de modelo que estoy usando, el tamaño de muestra que tengo y el test particular que tengo. Entonces, si tengo un test que es no lineal, sin muestra relativamente chica, es probable que la distribución asintótica y la propiedad de muestra pequeña, diverjan, sean distintas. Entonces, quiero encontrar una manera más precisa de poder hacer el test, de poder hacer inferencia, o de evaluar las propiedades de muestras pequeñas de mi estimador. ¿Me sigue? ¿Alguien me sigue? ¿Nadie? Todo bien. Perfecto. Bueno, eso es lo que tienen que hacer en la tarea 1, ¿no es cierto? Una de las preguntas es que hagan algo parecido en la tarea 1. Bien. El experimento Monte Carlo, entonces, es divertido, es interesante, es bonito, porque nos permite evaluar las propiedades de muestras pequeñas o de muestras finitas de estimadores o de test de hipótesis que queramos hacer. Y por lo tanto nos permite hacer inferencia más precisa cuando nosotros estamos utilizando un tamaño de muestra pequeño o tenemos un test de hipótesis no lineal o alguna de esas cosas. Sin embargo,
el experimento de Monte Carlo, las técnicas de Monte Carlo tienen una debilidad. ¿Cuál es la debilidad que tienen? La debilidad que tienen es que nosotros necesitamos, para poder evaluar las probabilidades de muestras pequeñas de nuestro test, saber la estructura con la cual se generan los datos. ¿Sí? Para hacer el experimento de Monte Carlo, por ejemplo, necesitamos saber la distribución de los U's. Aunque nuestro modelo sea Y igual a X beta más U, si no sabemos la distribución de los U's, necesitamos imponer un supuesto respecto a la distribución de los U's para poder generar el experimento de Monte Carlo, para hacer números aleatorios. ¿Sí? Si yo puedo asumir, por ejemplo, que los U's no son normales, puedo asumir que los U's tienen una distribución T de student, una distribución Weibull o lo que sea, y utilizo números aleatorios de esa distribución para generar los U's, con los cuales genero los Y's y hago mi experimento Monte Carlo. ¿Me están siguiendo? ¿Hasta ahí todos? Todos menos Vicente y Matías, que son los únicos que me dicen sí. ¿Hay alguien que ver si todavía hay gente? Ok, si todavía hay gente. Ok, bien. Estoy asumiendo que me están siguiendo todavía. Bien. Ok, entonces, en el experimento Monte Carlo, lo que estoy asumiendo es que conozco mucho de la estructura. Y lo que lamentablemente ocurre en la vida real es que, en general, yo muchas veces no conozco la estructura. Un ejemplo particular de esto, un ejemplo importante de esto es que, por ejemplo, cuando nos conviene hacer, si tenemos un modelo lineal y tenemos un test de hipótesis lineal, ¿ok? ¿Cuándo nos conviene apoyarnos en teoría asintótica? ¿O cuándo vamos a tratar de apoyarnos en teoría asintótica? Típicamente nos vamos a apoyar en teoría asintótica cuando, por ejemplo, tengamos presunción fundada de que los U's no son normales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sabemos que los U's no son normales, entonces no tiene sentido utilizar el test T, no tiene sentido utilizar el test F. Sabemos que si la muestra es arbitrariamente grande, podemos utilizar el test normal o el test chi cuadrado, ¿sí? Para hacer inferencia. Tenemos un modelo lineal, el test de hipótesis, todo. Pero si los U's no son normales y tenemos una muestra chica, aunque nuestro modelo sea lineal, aunque el test de hipótesis sea lineal, puede ser que desconfiemos y no sabemos la distribución de los U's, puede ser entonces que desconfiemos respecto a cómo hacer el test de hipótesis. ¿Cuál debería ser la manera de hacer el test de hipótesis? Y por lo tanto, entonces, lo que deberíamos tratar de hacer ahora es tratar de encontrar una manera de poder utilizar un método que nos permita ser agnósticos respecto a distribuciones de cosas, de la estructura, y tratar de ver cómo, de todos modos, podemos utilizar refinamientos asintóticos, es decir, cómo podemos hacer inferencia o cómo podemos evaluar propiedades de distintos estimadores en muestras pequeñas cuando no estamos seguros o desconfiamos que teoría asintótica funcione. ¿Ok? Y entonces, lo que hacemos con el método que típicamente se utiliza para hacer eso, el refinamiento asintótico, es el método de Bootstrap. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de Bootstrap o han hecho Bootstraps? Partamos por cuántos de ustedes han escuchado de, por lo menos, el término. Agustín, Cristian, solo el nombre fuera de contexto. Yo. Ok, muy bien. Muchos de ustedes han escuchado el término. Ok. Pregunta, ¿cuántos de ustedes, además de escuchar el término, saben de qué quería decir o para qué se usa? ¿Hay alguien que Vicente, perfecto. ¿Y hay alguien que lo haya usado? Va. Agustín lo usa. Bien. Va. Agustín tal vez no se te venía a clase. Agustín lo ha usado, lo conoce, te molesta. Bien, bienvenido Agustín. Ok, vamos entonces con Bootstrap entonces. ¿Qué es lo que hacemos con Bootstrap? ¿Qué es lo que queremos hacer con Bootstrap? Utilizamos este método, el método de remuestreo, cuando, ya les he dicho, desconfiamos o no creemos o no estamos seguros o tenemos problemas con las distribuciones asintóticas de propiedades asintóticas de un estimador o de un test. Y queremos evaluar cuáles son las propiedades de muestras pequeñas. Lo que hacemos en un Bootstrap entonces es que vamos a hacer un pequeño ejercicio, una abstracción primero. Vamos a asumir
que la muestra que nosotros observamos de algunas cosas, de una variable o de los errores o lo que fuera, es la población. Vamos a asumir que lo que estamos observando es cómo se comporta la población. Y lo que vamos a hacer es vamos a utilizar en lugar de la población, que es lo que tratamos de hacer cuando hacemos el experimento Monte Carlo. En el experimento Monte Carlo nosotros imponemos un supuesto respecto a la distribución de los U's, es decir, asumimos algo poblacional de los U's, asumimos que los U's son normales, Weibull, TestStudent, lo que sea. En un experimento Monte Carlo, pero en un Bootstrap, lo que hacemos es que no asumimos nada de la distribución de estos U's, por ejemplo, sino que vamos a asumir que los U's verdaderos se comportan del mismo modo en que se comportó nuestro U gordo. Es decir, que lo que nosotros observamos en nuestra muestra replica el comportamiento de lo que ocurre en la vida real. O lo que es lo mismo, si lo quieren poner en términos un poquito más abstractos, es que la función de distribución poblacional es aproximada por la función de distribución empírica de la muestra. ¿Sí? Y entonces, lo que hacemos es que nosotros asumimos que, por ejemplo, nosotros tenemos que, yo qué sé, digamos que tenemos, no sabemos la distribución de los U's. Creemos que los U's no son normales. Lo que hemos hecho es, teníamos nuestra muestra de tamaño 30 datos, con esos 30 datos hemos estimado Y igual a X beta más U, hemos obtenido el beta gorro. Con el beta gorro hemos obtenido el U gorro. ¿Cuántos U gorros tenemos? 30 U gorros, ¿no es cierto? Los 30 U gorros que tenemos con nuestra muestra. Lo que hacemos entonces es asumir que la distribución de los verdaderos U's, que no conocemos, ¿ya?, se parece a la distribución de los U gorros que tenemos. No estoy diciendo que cada U gorro individualmente es el U poblacional. Lo que estoy diciendo es que los U gorros se comportan, la distribución de los U gorros se comporta del mismo modo que es la distribución verdadera de los U's, aunque no conozco la distribución verdadera de los U's. Entonces, si por ejemplo, mis U gorros tienen una distribución bimodal, yo asumo que los U's tienen una distribución que se puede aproximar por esta distribución empírica, que la he obtenido solamente con la muestra. ¿Ok? Conceptualmente, entonces, lo que hacemos es estimar las propiedades estimar las propiedades de un estimador o de un test de hipótesis, utilizando muestras repetidas, muy parecido a lo que hacemos con el Monte Carlo. ¿Cómo vamos a hacer el Bootstrap acá? Quiero que veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo un modelo en el que digo Y es igual a X beta más U. El modelo es lineal, quiero testar una hipótesis lineal. Q transpuesta beta igual a C. ¿Ya? Pero no conozco la distribución de los U's. Entonces, podría jugar en el nivel de conocimiento en que lo único que no conozco es la distribución de los U's. Pero sé que el modelo es lineal, ¿ok? Y entonces yo podría hacer algo que parecería ser como Monte Carlo, pero no va a ser un Monte Carlo. ¿Ya? La manera en que voy a hacer es, en un Monte Carlo, ¿qué hacía? Tomaba el DeLorean, me metía en el DeLorean, me iba atrás, tenía los X fijos, conocía los betas, los verdaderos betas, hago lo mismo acá, conocía los verdaderos betas, y en el Monte Carlo lo que hacía es que conocía, quiero decir Dios, ¿no es cierto? No el econometrista. Dios conocía la distribución de los U's, y lo que hacía era, generaba una muestra aleatoria de los U's conforme a la distribución de U's que tenía. Entonces, por ejemplo, si creía que los U's eran normales, generaba números pseudo-aleatorios normales y alimentaba 20 datos de esos U gorritos o de esos U's generados aleatoriamente, y con eso generaba mi muestra de Y. ¿Están de acuerdo? Eso hacía en un experimento Monte Carlo. En un Bootstrap, lo que voy a hacer es tomar el DeLorean, irme atrás, tomar el beta como fijo, dado, puedo o no tomar los X, asumamos por ahora que tomamos los X como fijos o como dados, y lo que voy a hacer en lugar de, ahora, alimentar con realizaciones artificiales de los U's, que desconozco, con un número pseudo-aleatorios de una distribución que también desconozco, lo que voy a hacer es que voy a asumir que la distribución empírica de los U gorritos que yo he obtenido con mis datos se parece a la distribución poblacional de los verdaderos U's. Y por lo tanto, voy a poder hacer un muestreo aleatorio simple de los U gorros, como si los U gorros fuesen los U's. En el fondo voy a desordenar los U gorros. Entonces, déjenme mostrarles cómo funcionaría esto. Voy a
volver a compartir pantalla con la pizarrita, ¿ya? Por lo tanto, para variar, vamos a tener mis dotes artísticas se van a volver a ver expuestas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora déjenme, voy a compartir, yo sé que no estoy compartiendo, voy a compartir esto ahora, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es la siguiente. Yo tenía el modelo Y igual X beta más U postulado, ¿no es cierto? Lo que hago después es obtengo un estimador de beta, beta gorro, y con el beta gorro obtengo U gorros. ¿Sí? Con eso obtengo los U gorros. ¿De acuerdo? Estos U gorros entonces tenía una muestra de T datos, entonces acá tengo el U gorro de la observación 1 hasta el U gorro de la observación T. Entonces, digamos, son 100 datos, tengo 100 de estos U gorros. ¿Ok? ¿Cuál es la idea entonces? Voy a hacer un experimento Monte Carlo, en el cual lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a fijar el X está fijo, por ejemplo. Voy a tomar el beta como si fuese conocido o dado. Un ejemplo para hacer el tincazo en el Dios, ustedes asuman que el beta gorro es el verdadero beta y alimenten en lugar acá, en lugar de beta, coloquen el beta gorro con el que estimaron con sus datos, con su muestra. Lo que voy a hacer entonces ahora es voy a generar una muestra artificial de Y. Lo voy a llamar Y olita, la muestra artificial, Y. ¿Ya? Y para generar la muestra artificial Y, lo que voy a hacer es, dado el X, dado el beta, que estoy asumiendo como fijo, lo que voy a hacer es voy a generarme una muestra artificial para la muestra Y de U's. Entonces, por ejemplo, la muestra artificial, digamos, para la muestra 8, por decir algo, ¿sí? Para I igual 8, la muestra 8. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generarme 100 datos de estos U's, ¿sí? Pero estos U's van a salir de hacer un remuestreo aleatorio de los U-gorros. Entonces, el U-gorro que antes era la sorpresa 8, digamos, que era el U-gorro 8 de acá, el U-gorro 8 de acá lo voy a colocar como si fuese el U-olita 1 para la muestra 8, para la muestra I. ¿Sí? Y vuelvo a generar un número aleatorio de acá, entonces generar un número aleatorio simplemente generar un número entero, entre 1 y 100, aleatoriamente, y que me escoja un número con igual probabilidad, con reemplazo de cualquiera de estos números. Entonces me voy a generar, por ejemplo, el número 33. Entonces el número 33 va a ser el segundo U-gorrito de acá. El U-olita va a ser el U-gorro 33. ¿Sí? ¿Me sigue? Y después genero otro número, por ejemplo, me sale el U2, el U-gorrito 2. El U-gorrito 2 va a venir aquí. Y entonces lo que he hecho es, he desordenado estos U's para generar una muestra artificial de bolitas. La idea es que si el U-gorro replica la distribución empírica del U-gorro, replica la distribución verdadera de los U's, entonces estos U-bolitas que he generado aleatoriamente van a replicar la distribución empírica de los U-gorros y por lo tanto también replicar la distribución empírica o la distribución verdadera poblacional de los U's. Y entonces ahora lo que hago es, agarro este vectorcito de U-gorrito, o de bolitas, y los meto acá. Y con estos bolitas, con este X, con el beta fijo, genero una muestra artificial de Y. ¿Qué hago después de eso? Lo mismo que había hecho en el experimento de Monte Carlo antes. Le paso al econometrista Y mi muestra de Y y de X. Y le digo, estímame el beta que te sale de ahí. Entonces me va a sacar un beta olita, el beta gorro de la muestra 1. De la muestra 1, de la muestra 2, de la muestra 3, y así voy a tener, yo qué sé, J de estos Y. ¿Sí? Una vez que tengo eso, entonces puedo hacer test de hipótesis, todo, lo mismo que he hecho en el experimento de Monte Carlo. Entonces, la diferencia del experimento de Monte Carlo con el método Bootstrap es que he reemplazado la distribución empírica de lo que observo por esto. ¿Ya? ¿Qué ocurre si es que, por ejemplo, los X son estocásticos también? Una manera de poder hacer esto es simplemente hacer una distribución, generar una muestra en la que yo hago el remuestreo conjunto de los Y y los X simultáneamente. Entonces, por ejemplo, el par de Y de la observación 8 y el X, todo el X de la distribución 8, los meto juntos como si fuesen la observación 1 de Y y de X. Y el 2 y el 3 y el 4 y el 5, y así con eso obtengo los beta-gorros, etc. ¿Ya? Hay otras maneras de hacer bootstrap, hay muchas otras maneras de hacer bootstrap. Está el wild bootstrap, está el stationary bootstrap, está el
el block bootstrap. Hay muchas maneras adicionales de hacer bootstrap que se pueden utilizar dependiendo de los contextos. Es decir, por ejemplo, tengo persistencia, si no tengo persistencia, si tengo heteroelasticidad o no, etc. Pero el bootstrap simple, que es este que acabamos de describir, es el que ustedes van a utilizar para este curso. Pero lo bueno es que ahora tienen por lo menos una idea general de cómo podría utilizarse esto. ¿Cuál es la promesa que nos entrega el método, la técnica de bootstrap? La promesa que nos hace la técnica o el método bootstrap es que este método es un refinamiento asintótico. Es decir, que independientemente de que no conozcamos la distribución verdadera de los U's o del problema que estamos trabajando, hacer inferencia utilizando bootstrap va a ser por lo menos igual, si no mejor, que utilizar la distribución asintótica. ¿Sí? Va a ser un refinamiento a las propiedades asintóticas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un traje a medida. Estamos haciendo inferencia para el problema específico que tenemos, con las no linealidades específicas que tenemos, y respetando además la distribución empírica de los shocks que creemos enfrenta a la población. Y entonces podemos utilizar este método para hacer eso. Obviamente necesitamos que el T no sea demasiado chico, porque como vamos a hacer la replicación de estas muestras, y tenemos, yo que sé, 3 datos, no vamos a tener la suficiente variabilidad como para poder, con estos 3 datos, poder aproximar razonablemente bien la distribución poblacional de los. Pero tenemos un número razonablemente grande, y razonablemente grande puede ser no muy grande, 20, 30 datos puede ser suficiente muchas veces, en contextos lineales, en contextos relativamente simples, para poder aproximar bien la distribución de los usos utilizando eso. ¿Ok? Entonces, déjenme volver a la presentación. Bien. Están viendo ahora el PowerPoint, como lo llaman, ¿no? No es PowerPoint, pero ya. Están viendo la presentación, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, esa es justamente la gracia de haber hecho esto, ¿cierto? Entonces, hay muchos atractivos de hacer un bootstrap respecto a hacer un Monte Carlo, es que evitamos el tener que hacer supuestos fuertes respecto a la distribución de variables aleatorias que necesitamos hacer en el experimento Monte Carlo. Pero, otra vez, una cosa que es útil del Bootstrap es que, como los experimentos de Monte Carlo, puede servirnos para resolver problemas intratables de estimación o de inferencia, utilizando, yo qué sé, nuestro aliado, que es el computador. El computador es muy bueno para hacer cosas que a nosotros nos aburrirían, repetir muchas veces una misma cosa, ¿no es cierto? El computador lo hace razonablemente bien y nos provee, además, un refinamiento asintótico respecto a otras alternativas. Déjenme terminar simplemente esto. ¿Cuándo vale la pena complicarse la vida utilizando Bootstrap y o Monte Carlo? Vale la pena complicarse la vida cuando, yo diría que típicamente cuando ocurre una de estas dos cosas, ¿no es cierto? Su vida, su trabajo, su tesis, su nota, dependen de hacer inferencia correcta. Es una pregunta muy importante. Por lo tanto, quieren estar seguros de que están utilizando el valor crítico correcto, la distribución correcta, para hacer un intervalo de confianza, para hacer un test de hipótesis, etc. Y por lo tanto, dudan de todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo van a hacer casos en los cuales dudan de todo? Cuando tienen un modelo que es no lineal, bandera roja 1. Cuando tienen restricciones que son no lineales, bandera roja 2. Cuando tienen modelos que tienen dinámica, bandera roja 3. Cuando tienen modelos en los cuales hacen test de normalidad de los errores, por ejemplo, y encuentran desvíos importantes de normalidad, bandera roja 4, importante. Cuando tienen un tamaño de muestra relativamente chico y un problema relativamente complejo. Relativamente chico es que, yo qué sé, ustedes tienen 10 datos y tienen 4 parámetros. Quiere decir que hay una razón que se llama el coeficiente de saturación. El coeficiente de saturación es el número de parámetros estimados sobre el tamaño de muestra. Entonces, en este ejemplo, tienen 4 parámetros a estimar, tienen 10 datos. Están sacrificando, entre comillas, 40% de su muestra, es el coeficiente de saturación, solamente en estimar parámetros. Eso es un número muy grande. Y por lo tanto, un coeficiente de saturación superior al 10-15% debiese preocuparnos si tenemos una muestra relativamente pequeña. Y por lo tanto, en ese tipo de casos, puede valer la pena evaluar algún tipo de ajuste de muestras pequeñas a nuestros tests o a nuestras propiedades de nuestros estimadores. ¿Cuándo utilizar Monte Carlo y cuándo utilizar Bootstrap?
Monte Carlo típicamente se utiliza cuando, por ejemplo, ustedes tienen razonable confianza que ciertas cosas las conocen. Por ejemplo, han hecho un test de hipótesis de normalidad de los errores y encuentran que los usos son normales, con los test que vamos a discutir en el próximo tema, que vamos a empezar a discutir la próxima clase. Entonces ahí, asumir normalidad no es un pecado capital y por lo tanto hacer un Monte Carlo con esa distribución no es un pecado capital. Y lo único que les interesa es evaluar qué pasa con no linealidad y otras cosas. El Monte Carlo lo va a hacer mucho mejor que Bootstrap, porque si ustedes han utilizado el supuesto de distribución correcto, entonces el Monte Carlo va a entregarles respuestas más precisas en ese contexto. Pero si es que están en un problema en el que no conocen distribuciones de los submodelos no lineales, etcétera, 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 entonces Bootstrap es probablemente la mejor manera de trabajar. Y, como les digo, hay distintos tipos de Bootstrap que se acomodan mejor al problema particular que tenemos. El Bootstrap simple, que es el que les he descrito ahora, con reemplazo, es el Bootstrap que utilizamos cuando podemos garantizar que nuestros U's son, nuestros U-gorritos son efectivamente ruido blanco. No hay correlación, los U's son no sistemáticos, etc. ¿Sí? Podemos más o menos con confianza garantizar eso, o creemos que es un supuesto mantenido razonable, entonces el Bootstrap simple nos va a servir. Si no, vamos a tener que utilizar otro tipo de métodos que no vamos a discutir en este curso. ¿Estamos?